Bien, en este quinto video, igual seguimos hablando acerca de las propiedades coligativas que tienen las soluciones, y en este caso vamos a hablar sobre los solutos volátiles o los solutos no volátiles. Ya depende de lo que nos diga el ejercicio. Cuando nosotros tengamos solutos no volátiles, vamos a hablar acerca de una ley importante que es la ley de Raoult. ¿Qué es lo que utiliza la ley de Raoult? Es que nosotros vamos a calcular la diferencia de la presión. ¿Y a qué es igual esto? Deja la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. La presión del solvente puro. Pero también si hablamos de solutos volátiles, podemos usar tanto la ley de Dalton como la ley de Raoult. Pero eso ya depende de lo que nos diga el ejercicio. Más nosotros vamos a trabajar con lo que son solutos no volátiles, es lo que más común que vamos a ver en estos ejercicios. Entonces, veamos qué nos dice este de aquí. La glicerina, CH3, H8 o 3, es un electrolito no volátil. Aquí fue un no. Es un electrolito no volátil, con una densidad de 1.26 gramos sobre mililitros a 25 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular la presión de vapor a 25 grados centígrados también de una disolución que se preparó agregando 50 mililitros de glicerina a 500 mililitros de agua. Nos están dando otro dato, que la presión de vapor de agua pura a 25 grados centígrados es 23.8 torr. Y nos dan esos datos de cuánto es el peso del carbono, del hidrógeno, el oxígeno, y también nos está dando ahí la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Ese es el símbolo de la densidad, que es ρ. Bien, entonces, antes que nada, antes de que ponemos a resolver, anotemos los datos que tengamos para este ejercicio. Bien, datos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Nos están dando la densidad de la glicerina. La densidad de la glicerina. Densidad de la glicerina, vamos a anotar C3H8 o 3 es 1.26 gramos sobre mililitros. Ok, ¿qué más? Tenemos ese volumen, tenemos un volumen de la glicerina, OH3, que es 50 mililitros. 50 mililitros. Y también nos están dando el volumen del agua, que en este caso agua va a ser nuestro solvente porque está en mayor cantidad, también porque el agua es el solvente universal. 500 mililitros y asimismo nos dan la densidad del agua. Densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Y nos están dando la presión de vapor del agua pura. ¿Cómo vamos a representar? Con un circulito aquí arriba, que eso significa que es la presión de vapor de agua pura. Del agua, que es 23.8 torr. Perfecto. Entonces, lo que les decía, como nos dice que esto es un electrolito no volátil, cuando tengamos algún soluto no volátil, un electrolito no volátil, lo que vamos a usar es la ley de Raoult. Ley de Raoult. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Lo siguiente, tenemos delta P es igual a la fracción molar del soluto por la presión del solvente, la presión pura del solvente, de nuestro solvente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Primero tenemos que calcular esa fracción molar del soluto, que nosotros no lo tenemos. Otra vez, ¿cómo calculábamos la presión cómo calculábamos la fracción molar? Igual si es que en algún momento se van a olvidar, pueden revisar los videos anteriores de cómo calcular la fracción molar, que son si es que nos piden de soluto, es moles de soluto dividido por moles de solución. Si hubiese sido el solvente, moles de solvente dividido por las moles de la solución. Bien, entonces, primero, como nosotros tenemos nuestro soluto, que sí sabemos cuál es, que es la glicerina, tenemos que hallar esa cantidad de moles.
Pero antes que nada, ni siquiera tenemos la masa, solamente tenemos densidad y tenemos volumen. Pero podemos relacionar las dos para hallar la cantidad de masa de la glicerina. ¿Ok? Entonces, recordamos, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, densidad, perdón, vamos a despejar la densidad. Tenemos que hallar la masa. Masa es igual a la densidad por el volumen. Bien, entonces vamos a hallar la masa de la glicerina. H3. Ok. Densidad de la glicerina es 1.26 gramos sobre mililitros. No es necesario que yo convierta a litros porque los mililitros se van a simplificar con los otros mililitros. Están en la misma unidad. 50 mililitros. Ok, entonces multiplicamos 1.26 por 50. Eso nos da 63. 63 gramos de glicerina. Ok, esa sería nuestra masa del soluto. CH3O. Ok, pero nosotros no necesitamos masa. Lo que necesitamos son moles, porque eso es lo que vamos a relacionar, moles. Y asimismo vamos a tener que calcular las moles de agua, para luego calcular las moles de la solución. ¿Cómo calculamos moles de solución? Moles de soluto más moles de solvente. ¿Sí? Ok, entonces, calculemos primero las moles. Sería un mol de glicerina, ¿cuántos gramos tiene? Voy a ponerlo por acá, por si acaso. Sería carbono, masa 12, por eso nos daban las masas. Los pesos atómicos, 12 por 3. 16. Ok, hidrógeno, 8, masa 1 por 8. Y por último, oxígeno, 16 por 3. Bien, entonces veamos cuánto nos da eso. 12 por 3 es 26, más 8, más 48. Eso da 92. 92 gramos sobre mol. Esa es la masa molar de la glicerina. Ok, tenemos aquí 92 gramos. Gramos con gramos se simplifican. ¿Y cuántos moles de glicerina tenemos? Tenemos 0.68 moles de glicerina. Moles de glicerina. C3H8O3. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el agua. Sería masa es igual a densidad por volumen. Masa entonces es igual densidad del agua, 1 gramo sobre mililitro, y el volumen es 500. Va a seguir siendo lo mismo porque 1 por cualquier cosa es lo mismo. 500 gramos. Listo. Esa sería nuestra masa de agua. Pero nosotros no queremos agua, sino que queremos moles. ¿Ok? Entonces, por 1 mol de agua tienen 18 gramos. ¿Sí? Entonces sería 500 dividido por 18. Eso nos da 27.78. 27.78 moles ¿de qué? De agua. Moles de agua. Listo. Ahora sí, hallemos moles de la solución. Es un ejercicio un poco largo, pero es un ejercicio súper chévere que nos ayuda a entender esto de la ley de Raoult. Moles de soluto es igual a las moles, perdón, moles de solución es igual a moles de soluto más moles de solvente. Ok, reemplacemos. Moles de soluto es 0.68 más 27.78 y vamos a ver a cuánto es igual. Más 27.78, eso nos da 28.46. 28.46 moles de solución. Moles de solución. Bien, ahora sí, podemos hallar la fracción molar del soluto, que es lo que nos pide hallar porque estamos utilizando la ley de Raoult. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular eso. Fracción molar del soluto es igual. Moles de soluto
moles de soluto, que son 0.68. 0.68 moles dividido para 28.46 moles. ¿Ve? Entonces, fracción molar del soluto, ¿cuánto nos da? 28.46. Eso da 0.023. Ok, 0.024. ¿Sí? 0.024. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades. Bien, ahora, ¿qué más? Ya podemos reemplazar en la fórmula de la ley de Raoult porque nos estaban dando, el problema nos daba la presión de vapor del agua pura, que aquí está, que es 23.8 torr. Entonces, reemplacemos. Sería delta P. Delta P es igual a la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Entonces, delta P es igual a la fracción molar 0.024 por la presión, que es 23.8 torr. Ok, entonces vamos a ver cuánto nos da delta P. 0.024 por 23.8, eso da 0.57 torr. ¿Sí? Recuerden que aquí la variación de decimales es que ustedes aquí tomaron 2, tomaron 3. Yo quise tomar 3 para tener un poco más de decimales. Entonces 0.57. Bien, aquí sería torr. Listo. Pero, ¿qué es lo que nos pide el problema nuevamente? Dice, calcula la presión de vapor a 25 grados centígrados. Nos pide la presión de vapor, no nos pide la variación. Entonces, esto es parecido a un ejercicio que hicimos acerca de la constante bulloscópica, es parecido. Solo que aquí puede haber confusión de que quizás aquí dejaron la respuesta, pero eso no, porque eso es la variación de la presión. En cambio, aquí nos pide la presión. ¿Cómo calculamos? Sería la presión del solvente puro menos la presión de la solución. Entonces, delta P menos la presión pura es igual a menos la presión de la solución. Aquí le cambiamos el signo. Presión de la solución es igual a la presión del solvente puro menos delta P. ¿Ok? Entonces vamos a hallar la presión de la solución. ¿Cuánto es igual? Sería 23.8. 23.8, que era el dato que nos daba ya el ejercicio torr, menos la variación de la presión, que eso fue lo que llamamos, 0.57 torr. Bien, entonces, ¿cuánto sería nuestra presión de la solución? Es una resta, 23.8 menos 0.57, eso da 23.23. Entonces aquí tenemos 23.23 torr. Y aquí depende si el ejercicio nos pide que dejemos las unidades en torr o si llevemos en atmósferas, ya depende de lo que diga el ejercicio. ¿Sí? Depende si el ejercicio nos pide la respuesta en torr, en atmósfera, en pascales. Ya. Pero entonces lo vamos a dejar aquí en torr porque no nos están diciendo nada más. Igual el ejercicio siempre tiene que especificar, ya sea en una lección o sea en un examen. Muy bien, entonces esa sería la resolución de este ejercicio de aquí. Espero les sirva mucho.